No puedo creer lo que me ha sucedido los últimos días. Aún tiemblo al recordarlo, y cada vez que cierro los ojos, las imágenes aterradoras se despliegan ante mí como un macabro espectáculo. Permíteme narrar con detalle esta espeluznante experiencia que viví en un oscuro y siniestro hospital. Todo comenzó en una noche lluviosa y tormentosa. Nunca he sido una persona que enferme, siempre me libro de los típicos catarros de invierno y no he cogido nunca muchos virus. Sin embargo, ese día me encontraba en mi hogar, luchando contra una fiebre tan intensa que me tenía postrado en cama. Como mis síntomas empeoraron rápidamente, mi esposa, preocupada, decidió llevarme a la sala de urgencias del hospital más cercano. Las calles estaban desoladas debido a la inclemencia del tiempo. Los rayos iluminaban el cielo, y los truenos retumbaban con ferocidad, creando una atmósfera inquietante. Cuando llegamos al hospital, noté de inmediato una sensación de opresión en el ambiente. Era un viejo edificio de aspecto decrépito y aspecto abandonado. A medida que mi esposa me ayudaba a ingresar, una lúgubre sensación se apoderó de mí, como si alguien o algo nos observara desde las sombras. En el interior, las luces parpadeantes y las sombras danzantes en las paredes solo aumentaron mi inquietud. El silencio era casi sepulcral, solo interrumpido por el eco de nuestros pasos en el suelo de baldosas. La enfermera de recepción nos miró con ojos cansados y sombríos mientras completaba la admisión. Su mirada parecía perderse en el más allá, como si ella también estuviera atrapada en este lugar maldito. Después de una espera interminable, me llevaron a una habitación solitaria en el último piso del hospital. El pasillo estaba escasamente iluminado, y las puertas de las habitaciones cerradas en medio un silencio siniestro. Una espesa niebla grisácea parecía abrazar cada rincón del lugar, sumiéndolo en una penumbra tenebrosa. Mi habitación era amplia y fría, y la ventana estaba tapada por cortinas polvorientas que se movían ligeramente por el aire que se colaba por la junta rota. La enfermera me dejó solo y cerró la puerta tras de sí, esperando la llegada de un doctor. Antes de dormir, el médico asignado a mi caso entró en mi habitación con una expresión seria y preocupada en su rostro. Era un hombre de mediana edad, con cabello grisáceo y ojos penetrantes que parecían escudriñar hasta lo más profundo de mi ser. Su presencia imponente y su bata blanca acentuaban la atmósfera opresiva del lugar. El médico revisó mi historial médico y tomó notas meticulosamente mientras le describía mis síntomas. Mi voz sonaba débil y temblorosa debido a la fiebre que me consumía. Le expliqué cómo había comenzado con un leve malestar y cómo, progresivamente, la fiebre había ido en aumento junto con una sensación de debilidad extrema. ¿Ha experimentado alguna otra sensación inusual o algún otro síntoma que no mencionó anteriormente? Preguntó el médico con una calma inquietante. Titubeé por un momento, inseguro de si contarle sobre las extrañas percepciones e inexplicables que me atormentaban desde que ingresé al hospital. Decidí mencionar solo las cuestiones físicas que me aquejaban, sin mencionar las experiencias extrañas que tanto me aterraban, seguramente producidas por delirios febriles. El médico asintió con comprensión y procedió a examinarme. Me auscultó el pecho y la espalda, tomó mi pulso y verificó mi presión arterial. Cada toque frío de su estetoscopio sobre mi piel ardiente me recordaba que estaba lidiando con una enfermedad real, no solo con miedos infundados. Después del examen, le indicó a un enfermero que me sacara sangre para analizar.
El médico hizo algunas anotaciones más en su cuaderno y me explicó el plan de tratamiento que seguiríamos para controlar mi fiebre y aliviar mis síntomas. Me administraría medicamentos para reducir la fiebre y aliviar los dolores musculares. También me harían pruebas adicionales para descartar posibles infecciones o enfermedades subyacentes. Antes de retirarse, me advirtió sobre la importancia de descansar adecuadamente para facilitar mi recuperación. El sueño y el descanso son fundamentales para que tu cuerpo se recupere y fortalezca. Así que intenta relajarte y dormir lo más posible esta noche. Si tienes alguna preocupación o si los síntomas empeoran, no dudes en avisar al personal de inmediato. Dijo con tono serio. Le agradecí por su atención y salió del encuentro dejándome con una mezcla de alivio y nerviosismo. Si bien sus cuidados profesionales me tranquilizaron en cierta medida, no pude evitar sentir que algo más oscuro e inexplicable acechaba en los rincones de aquel siniestro hospital. Con esos pensamientos, me recosté en la cama, agotado y temeroso de lo que la noche pudiera traer. Desde ese momento, comencé a percibir cosas extrañas y escalofriantes. Escuchaba susurros ininteligibles que parecían provenir de las paredes, y el sonido de pasos pesados resonando en el pasillo vacío, pero cuando miraba, no había nadie a la vista. Las sombras que se proyectaban en las paredes parecían tomar formas grotescas y amenazadoras, y tenía la sensación constante de que algo me acechaba desde la oscuridad. Intenté razonar que todo era producto de mi fiebre y del ambiente opresivo del hospital alimentado por la tormenta que arreciaba en el exterior, pero no podía quitarme esa sensación de inquietud. Con el paso de las horas, la situación empeoró. Me encontraba en estado de duermevela cuando el reloj marcó la medianoche, y el ruido de cadenas arrastrándose por el suelo me hizo estremecer. Me incorporé, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, y me atreví a mirar hacia la puerta. Allí, una figura fantasmal y desfigurada emergía lentamente de las sombras. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y sus ojos vacíos miraban directamente a los míos. Grité con todas mis fuerzas, pero mi voz parecía ahogada en el silencio del hospital. Cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera una pesadilla, pero cuando los abrí nuevamente, la figura seguía allí, acercándose lentamente a mi cama. Sin pensarlo dos veces, me arranqué las vías intravenosas y me lancé hacia la puerta, evitando al ser, golpeándome contra la pared. Corrí por el pasillo en medio de la oscuridad, mientras las sombras se retorcían y se alargaban amenazadoramente a mi paso. Sentía que mi mente se desmoronaba, incapaz de distinguir la realidad de las pesadillas que me acosaban. Finalmente, llegué a la recepción del hospital, donde encontré al personal aturdido por mis gritos. Intenté explicar lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Me atendieron y me llevaron de vuelta a mi habitación, y allí, la figura había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Me inyectaron un tranquilizante y dormí toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté algo somnoliento cuando vinieron a traerme el desayuno. No estaba seguro de si lo de anoche había sido una pesadilla o algo real. Al poco, vino el médico para revisar mis constantes. Frunció el ceño y me miró fijamente. Vamos a tener que probar con otro antibiótico. No está surtiendo efecto y, tras el incidente de anoche, creo que será lo mejor. Asentí, dando vueltas a sus palabras sobre el incidente mencionado. Así que sí había corrido por el hospital en plena noche, aterrorizado. Según él,
Podría haber sido un efecto de la medicación. Suspiré cuando se marchó de nuevo y pasé un día muy lento y aburrido en el hospital. Me realizaron varias pruebas y me dejé hacer, sin mucho ánimo. La fiebre no pasaba del todo y me sentía completamente agotado, sin fuerzas. El médico pasó su última ronda cuando anochecía. Se mostró mucho más optimista y me deseó una buena noche antes de retirarse. Tiempo después de que el médico se hubiera retirado de la habitación, 2 enfermeras entraron para continuar con los procedimientos de rutina. No sabían que me encontraba despierto y escuchando cada una de sus palabras mientras realizaban sus tareas. Una de ellas era joven y entusiasta, mientras que la otra era más veterana y parecía tener una mirada cansada y desconfiada. La enfermera joven comenzó a susurrar con nerviosismo, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escucharlas. Sabes, Alicia, esta noche está siendo extraña. Siento como si algo estuviera fuera de lugar aquí en el hospital. Alicia asintió, suspirando pesadamente. Lo sé, Laura. He trabajado aquí durante años, y nunca he experimentado un ambiente tan inquietante. A veces, siento que estoy siendo observada, y cuando miro a las sombras, parecen cobrar vida. Laura frunció el ceño, visiblemente preocupada antes de continuar. Anoche, mientras pasaba por el pasillo del último piso, vi algo extraño en una de las habitaciones. Parecía una figura borrosa, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pensé que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero ahora ya no estoy tan segura. Alicia se estremeció y se ajustó la bata nerviosamente. No me digas eso, Laura. Este lugar ya es lo suficientemente espeluznante sin tener que lidiar con cosas sobrenaturales. ¿Crees que haya algún tipo de actividad paranormal en el hospital? No lo sé, pero es difícil ignorar lo que hemos estado sintiendo y viendo últimamente. Además, algunos pacientes han estado quejándose de sueños extraños y alucinaciones. Tal vez haya algo más en todo esto de lo que pensamos. Respondió Laura con voz temblorosa. Alicia parecía preocupada y escéptica al mismo tiempo. Bueno, no podemos dejarnos llevar por supersticiones. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Tal vez sea solo la combinación de nuestras mentes cansadas y la atmósfera lúgubre del hospital lo que nos hace imaginar cosas. Las enfermeras continuaron su conversación, sin darse cuenta de que yo seguía allí, escuchando cada palabra con horror. La idea de que no solo yo, sino también otras personas, estuvieran experimentando cosas extrañas y aterradoras en este hospital, me hizo sentir que no estaba completamente loco. Mientras seguían hablando, la figura borrosa que había visto la noche anterior regresó a mi mente, haciéndome sentir como si alguien o algo nos acechara en la oscuridad. Sin embargo, decidí guardar silencio, temeroso de que, si revelaba mi presencia, ellas también experimentarían el mismo horror que yo había enfrentado. Así que, permanecí en silencio mientras ellas seguían hablando, consciente de que el oscuro secreto de este hospital macabro aún estaba lejos de ser revelado y que, tal vez, todos nosotros estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podríamos escapar. Cuando las enfermeras finalmente terminaron sus tareas y se marcharon de la habitación, el silencio opresivo del hospital regresó con más fuerza. Estaba solo otra vez, envuelto en la penumbra de la noche, con la única compañía de mis temores y los misterios que acechaban en las sombras. Me acomodé en la cama, intentando ignorar la conversación perturbadora de las enfermeras y concentrándome en la idea de descansar, tal como me había aconsejado el médico. Sin embargo,
cada pequeño ruido se amplificaba en mi mente, y el más mínimo movimiento me hacía mirar rápidamente hacia la puerta. El tic-tac del reloj en la pared resonando dentro de mi cabeza, marcando el tiempo que se desvanecía lentamente. Mi fiebre persistente me mantenía en un estado de somnolencia intermitente, pero debido al dolor general no podía entregarme completamente al sueño. La atmósfera del hospital continuaba pesando sobre mí, haciendo que cada sombra pareciera cobrar vida. Entonces, en medio de la oscuridad, un ruido suave y sutil capturó mi atención. Eran pasos apenas audibles, casi como si alguien caminara de puntillas para no ser descubierto. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y una sensación de angustia se apoderó de mí. Tragué saliva con dificultad, tratando de controlar mi respiración agitada mientras el sonido de los pasos se acercaba a la puerta de mi habitación. El terror me paralizó, y no pude evitar pensar en lo que las enfermeras habían comentado sobre las figuras borrosas y las sombras que parecían cobrar vida. El ruido se detuvo justo afuera de la puerta, y durante unos segundos eternos, el silencio fue abrumador. Entonces, con un crujido inquietante, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho mientras veía cómo la abertura se ensanchaba, revelando una oscuridad impenetrable detrás de ella. Me quedé sin aliento cuando una figura espectral emergió de las sombras. Su aspecto era terrorífico, una silueta borrosa y desfigurada, similar a la que había visto la noche anterior. Su presencia estaba llena de una inquietante malevolencia que hizo que cada fibra de mi ser se estremeciera. Mi mente se debatía entre huir y enfrentar lo desconocido, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura se movía en silencio, flotando hacia mí, y podía sentir su mirada fría y penetrante clavada en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Entonces, de manera inexplicable, la figura se detuvo en seco, como si hubiese sentido mi presencia o percibido mi miedo. Me quedé sin aliento, esperando lo peor. Sin embargo, en lugar de acercarse, la figura se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de nuevo. Estaba desconcertado y asustado por lo que acababa de presenciar. ¿Qué era esa presencia aterradora que me acosaba en el hospital? ¿Eran alucinaciones causadas por mi fiebre o algo más siniestro estaba ocurriendo en ese lugar maldito? Decidí que, al día siguiente, debería hablar con el personal del hospital sobre lo que estaba experimentado. Quizás ellos también habían notado algo extraño y podrían brindarme alguna explicación. Mientras tanto, me aferré a la esperanza de que el amanecer traería algo de alivio y que la luz del día disiparía las sombras y los miedos que atormentaban mi mente. La noche finalmente cedió paso a la claridad del día, y los rayos del sol comenzaron a filtrarse tímidamente a través de las cortinas de la habitación. Me sentí aliviado por la llegada de la mañana, ya que la luz trajo consigo una sensación de calma y seguridad que la oscuridad de la noche no podía proporcionar. Después de una noche llena de terror y misterio, esperaba que el nuevo día trajera respuestas y una sensación de normalidad. Sin embargo, cuando llegó el personal del hospital para atenderme por la mañana, me encontré luchando con la decisión de compartir mi experiencia sobrenatural con ellos. Temía que me consideraran delirante o inestable mentalmente. Finalmente, reuní el coraje para hablar con una enfermera sobre lo que había presenciado la noche anterior. Cuando se acercó para controlar mis vitales, me dirigí a ella con voz temblorosa,
explicando las extrañas percepciones y las figuras borrosas que me habían atormentado durante mi estadía en el hospital. Para mi sorpresa, la enfermera me escuchó con comprensión y simpatía. No eres el único que ha tenido experiencias extrañas aquí. Me contestó la enfermera con una mirada seria. Algunos pacientes y miembros del personal han comentado cosas inquietantes en el pasado. Hablan de sombras que parecen moverse y susurros en los pasillos vacíos. Aunque seguramente sea debido al cansancio. Me sentí aliviado al saber que no estaba solo en esta aterradora experiencia, pero también me preocupé por lo que esto podía significar. ¿Acaso el hospital estaba embrujado por espíritus perturbados o entidades malignas? La enfermera no tenía una respuesta definitiva, pero me aseguró que investigarían cualquier anomalía en el hospital. Creía que no iban a hacer caso de mis visiones, pero esa misma tarde, un equipo de expertos en fenómenos paranormales llegó al hospital para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Hablaron conmigo, con otros pacientes y miembros del personal que habían tenido encuentros inusuales. Colocaron cámaras y equipos de grabación en lugares estratégicos para intentar capturar cualquier actividad paranormal. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y ansiedad. Los pacientes y el personal estaban nerviosos, preguntándose si serían testigos de algún evento sobrenatural. Algunos aseguraban haber escuchado risas inquietantes o visto sombras que se movían rápidamente por los pasillos. Finalmente, después de un par de días de investigación, los expertos concluyeron que el hospital estaba impregnado de energía residual debido a su antigüedad y a los acontecimientos traumáticos que habían ocurrido allí a lo largo de los años. Sin embargo, no encontraron evidencia concluyente de actividad paranormal actual. La explicación me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, me sentí aliviado de que no hubiera presencias sobrenaturales acechando en cada esquina. Por otro lado, la sensación de inquietud persistía, ya que seguía sin comprender completamente las experiencias aterradoras que estaba viviendo por las noches. El resto de mi estadía en ese hospital fue una pesadilla constante. Cada noche, la figura regresaba para atormentarme, y cada día me sentía más débil y cercano al borde de la locura. Con el tiempo, mi salud mejoró y finalmente me dieron el alta del hospital. Estaba convencido de que había escapado del infierno en vida. Sin embargo, las experiencias que viví allí nunca se desvanecerán por completo de mi memoria. Aunque los expertos pudieron racionalizar lo ocurrido, yo seguía preguntándome si lo que vi y sentí fue simplemente producto de mi fiebre o si realmente me enfrenté a algo más allá de la comprensión humana. De vuelta en mi hogar, me di cuenta de que hay misterios en el mundo que nunca podrán ser completamente explicados. El hospital seguiría siendo un lugar oscuro y enigmático en mi mente, un recordatorio constante de que existen fuerzas más allá de nuestro entendimiento y que el temor a lo desconocido es tan real como las sombras que nos persiguen en la oscuridad. Definitivamente, no es un lugar al que quiera volver. Ahora, mientras escribo esta historia, me pregunto si realmente salí ileso de ese lugar maldito o si una parte de mí aún permanece atrapada allí, condenada a vagar por los oscuros pasillos del hospital para siempre. O quizás solo fue la fiebre y mi mente jugándome terribles y macabras bromas. Pero no puedo evitar mirar a la sombra que acecha en la esquina de la habitación, preguntándome si es solo mi imaginación o si, en realidad, no estoy solo.